Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Armenta de León y les voy a presentar la autorreflexión de la unidad 2 de la materia estadística básica, en donde nos pide realizar un determinado experimento que se ha medido la anchura interorbital en milímetros de una muestra de 40 palomas. Bueno, a continuación les muestro mi trabajo donde nos piden construir la tabla de distribución de frecuencias y calcular la media aritmética, modo y diferentes frecuencias. Bueno, estos son los datos que nos dieron para realizar la tabla de distribuciones de frecuencias, donde bueno, yo las acomodé aquí por la categoría de datos para sacar las distintas frecuencias. Este es nuestro número total de la base, que son 40. Sacamos la frecuencia absoluta, que es viendo cuántas veces repite los números. Por ejemplo, 10.2 lo tenemos por aquí, 10.2, y nada más viene una vez, entonces se pone 1. 10.4, tenemos 2 aquí, que son todos los que aparecen de 10.4 se ponen aquí. 10.5 checamos y vemos que nada más tenemos este de aquí, y así sucesivamente ponemos los números que se repiten. Después sacamos la frecuencia absoluta acumulada, que sumando, por ejemplo, aquí nada más tenemos un número, 10.2, se pone aquí 1. Aquí 10.4, su frecuencia absoluta es de 2, se suman 2 más 1, 3. Del 10.5 tenemos nada más una frecuencia, su acumulado sería 3 más 1, 4. Entonces así se saca también sucesivamente hasta llegar al total de la muestra, que son 40 datos. Para sacar la frecuencia relativa se usa dividiendo la frecuencia absoluta correspondiente a cada categoría por el número total de datos que se compone la muestra, que son 40. Entonces, igual dividimos 1 entre 40 son 2.5, 2 entre 40 son 5%, 1 entre 40 es 2.5, y así también sucesivamente. Y para sacar la frecuencia relativa acumulada, también es igual que la frecuencia absoluta acumulada, se van sumando, es 2.5, es igual a 2.5, aquí se suma 2.5 más 5, te da un total de 7.5, 7.5 más 2.5, 10, y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Ok, después el siguiente punto es sacar la media aritmética de los datos no agrupados. Entonces, para sacar la media, yo aquí también puse los datos en forma consecutiva, su frecuencia absoluta, y aquí lo que hice fue multiplicar. Para sacar el total de las frecuencias es 10.2 por 1, 10.2, 10.4 por 2, 20.8, 10.5 por 1, 10.5, así también sucesivamente hasta llegar a un total de 657, de 53.6. Entonces la media se saca, es el cociente de 653.6 entre 40, que es el total de la muestra. Tenemos que la media es de 16.34. Okay, para sacar la mediana, nos dicen que la mediana es los números de en medio, donde sacamos que si tenemos una muestra de 40, nuestra mediana tendrá que ser en la base de 21. Entonces aquí vemos que 11.6 más 11.6 entre 2 da un total de 11.6. Esta sería nuestra mediana para datos no agrupados. Luego nos presenta la moda, que la moda vemos que son los que más se repiten. Entonces si vemos aquí el 11.6, el 11.8 y el 11.9 son los datos que más se repiten. Entonces tenemos una moda con tres trimodal, que es 11.6, 11.8 y 11.9. Después nos piden agrupar los datos en intervalos con la amplitud que consideremos adecuada para calcular los parámetros anteriores y dibujar un histograma. Bueno, pues aquí en los datos agrupados, yo los agrupé de 5 en 5, 10.0 y 10.5, 10.5 más 11, 11 más 11.5, así hasta 13.5. Aquí tenemos nuestra frecuencia absoluta, que el total de la muestra nos da 40, igual sacamos la frecuencia absoluta acumulada y sacamos la marca de clase, que la marca de clase se saca
sumando el límite inferior más el límite máximo entre 2, entonces se saca la marca de clase y tenemos que, para sacar el XI por NI, tenemos que multiplicamos la marca de clase con la frecuencia absoluta y aquí nos da la cantidad de 462. También sumando todos estos nos da 462. O sea, es 10.25 por 3 nos da 30.75, 10.75 por 7 nos da 75.25, así sucesivamente hasta llegar a sumar y llegar a este número. Bueno, aquí presento el histograma de los datos agrupados y continuamos calculando la mediana, la moda para los datos en intervalos. Bueno, yo también saqué la media, donde nos presentan ya unas ecuaciones que tenemos que resolver. Que están muy fáciles, que es la suma. Bueno, me voy a poner también aquí para basarnos. Es la suma aquí nos presenta que es la suma de XI por NI, que aquí nosotros ya lo tenemos. Si checan, esto ya lo resolvimos, XI NI es la suma, que serían entonces 462 entre el cociente, que son el total de base de datos, que son 40, lo que nos da, se divide en 462 entre 40, nos da una media de 11.55. Ok, entonces vamos con la mediana. En la mediana nos presentan esta ecuación, que es poner el límite inferior. Bueno, primero tenemos que resolver este cociente, es el número del cociente principal, que es el total de la muestra entre 2. Entonces, si nuestra mediana, bueno, voy a rayar aquí, si nuestra mediana fue nuestra base es de 40, entonces entre 2 nos da a 20. Este va a ser nuestro cociente, que vamos a poner aquí. Bueno, aquí 20, aquí está mal este número, este es 20. 20 menos, entonces, menos el número del cociente, menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1. Entonces tenemos aquí que, bueno, primero tenemos que ver dónde está en nuestra frecuencia de 20, ya nos vamos aquí, que en esta corresponde, que aquí lo atribuye que está de 18 a 32, entonces nuestra estadístico de posición entonces estará en el 11.5, entonces vemos que vamos a poner nuestro límite inferior, que es el 11.5 más el cociente que quedamos que era 20 menos la frecuencia anterior. Entonces vemos que nuestra frecuencia absoluta anterior es de 18. Aquí lo podemos ver. Entonces ponemos el 18 entre nuestra frecuencia absoluta, que corresponde a 14, porque aquí es donde tenemos seleccionado nuestro cociente. Entonces resulta que este 14 va aquí por 2. Entonces sacamos la resta de 20 menos 18, nos da 2 entre 14 por 2, más el 11.5, que es nuestro límite inferior, nos da una mediana de 11.78. Y la moda, la ecuación también, bueno, vamos a sacarla. Se supone que la moda se saca con el intervalo de mayor frecuencia. Entonces vamos a sacar nuestro límite inferior del intervalo de mayor frecuencia, que es el 11.5. Si vemos aquí, es el mismo, porque tenemos en nuestra frecuencia absoluta acumulada tenemos 32, en nuestra frecuencia absoluta es 14, entonces este es el intervalo con mayor frecuencia. Entonces también lo ponemos aquí, el 11.5 más el cociente de la frecuencia absoluta por encima del intervalo modal, que viene siendo el
el 6. Este es el límite, el intervalo por encima del intervalo modal, entonces es el 6. Aquí ponemos el 6 entre igual el intervalo por encima del intervalo modal más el intervalo anterior al modal, que viene siendo el 8. Entonces este es el intervalo por encima y este es el inferior. Entonces ponemos 6 más 8 por 2. Entonces, para sacar la moda, vemos que dividimos 11 entre 14 por 2 más 11.5, nos sale que la moda es de 12.34. Muy bien, y luego nos piden obtener el intervalo donde se encuentra el 40% central de la distribución. Entonces, bueno, aquí hacemos una simple multiplicación del 4% por 40, que es nuestro total de datos, igual a 16. Entonces vemos dónde nos ubicamos, en qué intervalo. Se ubica el 16, que está aquí en el 11.0 y 11.5. Entonces sumamos estas cantidades entre 2 y nos saca que nuestro porcentaje es el 11.25. Entonces nuestro se encuentra en este intervalo de 11.2 a 11.5. El 40% central de la distribución se encuentra en este intervalo, 11.0, 11.5.